módulos de 12 países. A partir de la respuesta surgieron cuáles son los temas prioritarios que quieren que llevemos a lo largo de este año a tomar en cuenta. Primero fue el de participación infantil, luego fue este que estamos llevando a cabo hoy, identificar e influir en los destinatarios de la incidencia. El que le sigue en interés es movilización pública, a cual integramos también el tema alianzas y coaliciones, que se va a desarrollar en el mes de septiembre. Luego en octubre vendría desarrollar y comunicar su mensaje y medios de comunicación. Y por último, en noviembre, que es el último módulo para el año 2015, promover cambios para las niñas y niños por medio de las reformas legales. Nos parece interesante que el próximo que llevemos a cabo esté vinculado a movilización, específicamente movilización pública y alianzas y coaliciones, ya que como muchos de nuestros países en este momento estamos abocados a elaborar la nueva campaña de Save the Children. El hecho, sabemos que las acciones de incidencia en el marco de una campaña se acompañan de movilización pública y por lo tanto en septiembre la idea es profundizar sobre eso para enriquecer y apoyar estas acciones que además vienen desarrollando. Al mismo tiempo, en relación al curso, como ustedes saben, para poder solicitar un certificado del mismo, es necesario el cubrir la asistencia de al menos 6 módulos. Obligatorios son los 3 primeros, y luego el resto de los que se llevan a cabo a lo largo del año, los 5 restantes, al menos 3. Una vez que hayan culminado 6 módulos, pueden solicitar la posibilidad del certificado internacional, y para ello van a tener que elaborar una pequeña encuesta que se les acercará, y una vez respondida la encuesta se les envía el certificado. En este momento, para poder hacer el proceso de confirmación de los diferentes participantes, lo que se está haciendo es, durante el desarrollo de la conferencia, quedan registrados los nombres de todos los participantes. Además, en los países nos envían quiénes son los que en forma simultánea están participando y queda eso registrado. Y además muchos que están llevando a cabo el curso luego de la instancia virtual, o sea, como ahora no en forma simultánea, nos envía la confirmación por mail. O sea que eso es una forma, un primer barrido de confirmación de participación de todos y todos. Al mismo tiempo, vamos a mantener un contacto con los puntos focales de incidencia de cada país para que nos reconfirmen en caso de que haya habido algún error o alguna ausencia que hay personas que salen como invitados y no se debe el nombre, o alguien que haya elaborado el módulo no en forma simultánea y lo haya compartido con el punto focal de su país. Así que luego de la confirmación de todo esto, tendremos el listado completo y con mucho gusto, una vez que culminen los 6 módulos, pueden acceder al certificado solicitándolo y llevando a cabo previamente la encuesta. No sé si en relación a esto hay alguna consulta en especial. Excelente. Entonces, lo que estaríamos, si están de acuerdo, en lo que tiene que ver con los módulos de los próximos meses, y que vamos a estar buscando entonces expertos que puedan llevar a cabo la conferencia y luego países que quieran compartir la experiencia, y también el cómo hacer el proceso para la certificación. Entonces pasaríamos a dar la palabra a Ana María Márquez de Save the Children Perú, quien nos va a compartir algunas reflexiones sobre el módulo en cuenta. Les consulto si por favor me pueden confirmar si están viendo en la pantalla el PowerPoint. Sí, Jorge, sí se puede ver, sí. Gracias, Mónica. Bueno, hola a todos y todas los que han llegado. Gracias por confirmar que lo ven. Ana María, ¿estás por ahí? Tenés la palabra. Ana María. A ver los compañeros de Perú, si me ayudan a ver qué ha pasado. Hola.
Hola, muchísimas gracias Jorge por la introducción. Un saludo a todas y todos nuestros colegas que están participando en la sesión. Jorge me ha pedido que presente el módulo 6, cuyo título lo pueden ver allí, identificar e influir en los destinatarios de la incidencia. La presentación recoge ideas que están en el módulo. He incorporado algunas otras ideas que he sacado de otros materiales y durante la presentación yo voy a tratar de recordar algunos tips o algunas experiencias que nos permitan ejemplificar lo que el módulo desarrolla como metodologías, herramientas para identificar e influir en los destinatarios. Perdona, Ana María. ¿Me escucharon? María. Te he dado la posibilidad de que tú manejes la PowerPoint tú misma. No sé si quieres o si no, con mucho gusto igual la puedo seguir manejando yo, como tú quieras. No te preocupes, yo lo puedo manejar si es que me obedece, pero no me obedece. A ver, porque te di el mando. Ahí sí, lo estás yo moviendo veo la tú. pantalla, la presentación, pero no tengo el mando. Tú lo quieres compartir, pero parece que la máquina... no, ni hablar. Lo vas a tener que hacer tú. ¿Ya? Mirá que tú estás moviendo el mouse en este momento, ¿eh? Pero bueno, tú sos quien está moviéndolo en este momento. Ahora tienes que ir abajo a la derecha a poder ampliar la pantalla. Un poquito más, un poquito más. Ahí mismo, ahí está. Un poco más arriba, ahí. Perfecto. Entiendo que todos estamos viendo la pantalla. Gracias, Ana María, y disculpa la interrupción. Ya, la verdad es que no controlo los slides, así que vas a tener que ayudarme, Jorge. Perfecto, ningún problema. Yo lo manejo yo, no te preocupes. Estamos en el segundo slide, objetivos. Ya, bueno, como lo señala la transparencia, espero que en esta sesión comprendamos cómo identificar y ejercer influencia en los destinatarios de la incidencia, comprender la diferencia entre un destinatario de la incidencia y una persona influyente y comprender la importancia de involucrar a destinatarios no tradicionales. En la siguiente transparencia, yo quisiera destacar, puedes pasar a la siguiente, que para poder identificar a los destinatarios y a las personas que nos pueden ayudar por su capacidad de influencia, es una precondición que tengamos definido con mucha claridad cuál es el objetivo de cambio. Queremos aprobar una nueva ley, queremos modificar una ley que ya existe, queremos incidir para que el Estado desarrolle un programa, queremos incidir para que un gobierno local asigne presupuesto para la infancia. Esto lo menciono porque dependiendo de el objetivo y la instancia o la institución que tiene el poder, el mandato de decidir el cambio y de implementarlo, es que vamos a poder identificar quiénes van a ser los destinatarios de nuestra incidencia. En la siguiente transparencia, yo quisiera compartir con ustedes una definición de incidencia política. Y para mí, en palabras sencillas, la incidencia consiste básicamente en influir en aquellos que tienen el poder para ser efectivo, para poder realizar, para poder decidir el cambio que buscamos. Si esto no lo tenemos claro, es muy difícil no solamente diseñar la estrategia, sino identificar con precisión quién es el destinatario. Si tenemos claro el objetivo, el destinatario principal es la persona o el grupo de personas que tienen el poder necesario para atender nuestra demanda, nuestro pedido, y en otros casos dinamizar el proceso político que permite generar el cambio que se quiere lograr. Por ejemplo,
si yo quiero que un determinado sector elabore una norma que institucionalice, en el caso de Perú, municipios escolares, yo tengo que saber que la norma no depende solo del ministro, que es el que la firma, que en la redacción de la norma, que en el contenido van a participar diferentes actores del sector y que probablemente antes de llegar al despacho del ministro, esta norma tenga que ser consultada al interior de la institución. Entonces, para dinamizar todo este proceso, muchas veces lo que yo necesito es garantizar que haya una voluntad política que permita generar los diversos pasos que me garantizan llegar a esta resolución ministerial, ¿no? Entonces, en síntesis, de acuerdo al objetivo de mi acción de incidencia, además de identificar a la persona que adopta la decisión final, tengo que también conocer cuál es el proceso que permite que esta decisión se plasme en un documento, ¿no? La incidencia relacionada entonces con políticas públicas en la implementación normalmente nos lleva a actores gubernamentales o congresos, pero dependiendo del nivel, del tipo de cambio que yo quiero generar, en algunos casos, por ejemplo, si es a nivel local, las instituciones van a ser los municipios, ya no tanto los ministerios o el gobierno central. También nosotros, y hemos tenido experiencias de incidencia política en instituciones multilaterales o agencias de la ONU. El ejemplo más claro y cercano es el proceso que está impulsando Save the Children para garantizar que en los objetivos de desarrollo sostenible se incorpore la protección a la infancia. Yo no sé si están viendo la transparencia, a mí me está moviendo, pero en el último párrafo de esta transparencia también recojo una idea que está en el módulo, que la incidencia no solamente es política y no solo se traduce en cambios legislativos o programáticos o de recursos, la incidencia también puede orientarse a cambiar prácticas y como las prácticas tienen como sustento muchas veces ideologías o percepciones, la incidencia también entonces puede orientarse a cambios en opinión pública. En el módulo vamos a ver que la mayor parte de los ejemplos están centrados en cambios en políticas públicas. Pero yo quisiera comentar que muchas veces los cambios en políticas públicas o nuestras estrategias para generar cambios en las políticas públicas pueden ir acompañadas de acciones para generar corrientes de opinión favorables y esto tiene efectos en percepciones y en algunos casos en prácticas, ¿no? En la siguiente transparencia hay preguntas que he sacado del módulo que nos permiten elaborar una herramienta muy importante que es el mapeo de destinatarios y de personas influyentes. Este mapeo es básicamente para tener mucha claridad para identificar con mucha precisión quiénes son las personas a las que tenemos que convencer o influenciar para lograr los cambios que deseamos,
¿no? Y la pregunta clave en este momento es responder dónde se decide el cambio y quién tiene el poder para decidir que el cambio ocurra, ¿no? Eso no está claramente especificado en el módulo porque nos da orientaciones básicamente para identificar a los destinatarios. Yo quisiera aquí destacar que no basta saber o hacer el ejercicio de destinatarios si es que previamente no hemos identificado las instituciones que en el proceso del cambio tienen que generar opiniones. Entonces, ¿dónde se decide el cambio? Es tan importante como la definición de quiénes son los que tienen el poder para decidir el cambio. En el módulo también nos sugieren que esta pregunta la desglosemos, la operacionalicemos en preguntas más específicas. Y las preguntas más específicas podrían ser, por ejemplo, ¿a qué nivel se toman las decisiones? Muchas veces nosotros, volviendo un poco a un ejemplo de política pública, observamos que una ley es aprobada en una sesión del Pleno del Consejo, ¿no? Y allí participan todos los parlamentarios, pero no necesariamente la ley que llega al Pleno del Congreso es una ley en la que se involucraron los congresistas. Antes de que un proyecto, antes de que una iniciativa se convierta en proyecto de ley, pasa, por ejemplo, por las manos de los asesores. En nuestro caso, recientemente, para el tema de prohibición del castigo físico y humillante, que cambiamos nuestra táctica al evaluar las condiciones y hemos decidido, en vez de conseguir la prohibición en el marco de una norma global que es el código, nos estamos enfocando en lograr una ley específica para la prohibición del castigo. Ahora tenemos un dictamen favorable de la Comisión de la Mujer. Pero para llegar a este dictamen tuvimos que conocer el proceso de aprobación de la ley e identificar quiénes eran los actores que estaban involucrados antes de que la propuesta llegue a la Comisión de la Mujer. Y ahí descubrimos o constatamos el gran poder que tienen, por ejemplo, los asesores de los congresistas. Tuvimos reuniones con los asesores que presentaron diversas iniciativas y logramos que estos se pusieran de acuerdo entre sí y redactaran un proceso, lo que facilitó un proceso de integración de las diversas iniciativas en una sola y se logró que el dictamen fuera aprobado por mayoría, ¿no? Y esto es gracias a que en este proceso de identificación de destinatarios se identificó el rol que cumplían los asesores, que es la tercera pregunta que nos plantea el módulo, ¿no? Además de saber en qué nivel se toman las decisiones, es importante conocer el proceso que permite la toma de decisiones. ¿A quiénes se consulta en este proceso? Por ejemplo, en los congresos generalmente una ley que se va a vincular a un determinado ministerio, antes de convertirse en proyecto se pide opinión del sector o se pide opinión de instituciones especializadas y por lo tanto nosotros tenemos que haber identificado a quienes en torno al tema específico que estamos trabajando se va a consultar en determinado momento y cuál es el peso que esta opinión podría tener en la decisión final, ¿no? Otra de las preguntas que nos plantea el módulo es, en este mapeo de destinatarios,
no todos tienen igual nivel de poder. Hay algunos que tienen una influencia más decisiva. Por ejemplo, en el Congreso de la República o en un parlamento, es indudable que mayor peso va a tener el portavoz, el que coordina a los parlamentarios del grupo de mayoría. Entonces, si yo en mi mapeo identifico X parlamentarios, un determinado número de parlamentarios, tengo que saber que el que es coordinador oficial de todo ese grupo tiene un mayor peso. Pero ese es el peso formal por su rol. En otros casos, el peso puede estar influenciado por la capacidad de convencimiento que determinados parlamentarios pueden ejercer sobre otros, ¿no? Entonces, entre los diferentes destinatarios identificados es importantísimo identificar cuáles son los que tienen mayor peso y cuáles son los que pueden ser nuestros destinatarios secundarios porque van a ser consultados o van a ser escuchados en este proceso de decisión, ¿no? Y su voz, su opinión va a ser tomada en cuenta por quien toma la decisión final. Entonces, muchas veces nosotros pensamos solo en cómo llegar al que toma la decisión final y perdemos de vista estos actores que van a ser importantísimos para lograr el cambio que quisiéramos, ¿no? En este mapeo también el módulo nos plantea la necesidad de respondernos a la pregunta relacionada a la posición que tienen estos actores en relación al cambio que queremos generar, ¿no? En síntesis, son preguntas que nos ayudan a identificar a quienes tenemos que convencer y sobre quienes tenemos que ejercer influencia para lograr el cambio que estamos planificando, ¿no? En la siguiente transparencia hay algunas notas que me parecen muy importantes y que las he sacado del módulo. En este mapeo nos recomiendan pensar en individuos más que en instituciones. Es decir, si yo quiero mejorar las normas administrativas relacionadas a protección, está bien, tengo que identificar el ministerio rector del tema de protección, pero al interior del ministerio identificar a los individuos, a las personas, porque si bien normalmente el Estado asume posición frente a determinada cuestión, una posición oficial, las posiciones oficiales de los sectores se nutren de los pensamientos y de las ideas de los individuos que ayudan a construir la posición oficial o visible, ¿no? Entonces hay que pensar en las personas, en los individuos, ¿no? La otra idea es pensar dónde está el poder verdaderamente. En algunos casos, un ministro va a seguir las recomendaciones de personas cercanas, en las que él confía, en las que él confía políticamente, pero también técnicamente. Quien decide no lo conoce todo. Quien decide lidera, pero no necesariamente es el experto en cada uno de los detalles que se manejan en su sector o de todos los detalles que se pueden presentar en el Congreso cuando se va a aprobar una ley, ¿no? Otro tip que nos dan es la necesidad de identificar a las personas que tienen más influencia. Y allí es importante recordar, identificar personas que tienen influencia sobre el destinatario.
Y allí es importante recordar que el destinatario de nuestra incidencia no solo es una persona pública que cumple una función pública, es una persona que tiene familia, es una persona que probablemente profese alguna religión, es una persona que estudió en determinado colegio, que se formó en una universidad. Entonces, al identificar personas influyentes que nos pueden ayudar a llegar al destinatario, no debemos perder de vista no solamente el entorno actual del destinatario, sino también las personas que a lo largo de su vida él ha conocido y puede escucharlas. Y también a las personas que admira y respeta, ¿no? Otro tip que nos dan es la importancia de los medios. Muchas veces no es que el canal, el reportaje le diga al ministro o al Congreso qué hacer, pero lo que un medio coloca como tema de interés y lo coloca en la agenda pública puede ser reconocido por el político como un tema que él puede asumir porque le toca, o es un asunto en el que él se puede involucrar porque puede servirle a sus intereses, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes algunas anécdotas. Por ejemplo, esto de identificar a las personas influyentes. Hace algunos años nosotros queríamos que el presidente del Tribunal Constitucional, identificado como una persona que podía influir en el Congreso, pudiera escuchar las preocupaciones de los niños en relación a su derecho a la participación. Eso fue un asunto que se relacionó luego con obtener una resolución que institucionalizó municipios escolares y que María Teresa, que nos está escuchando, tal vez recuerde. Para llegar a este señor era bien difícil, pero por X circunstancias tomamos conocimiento que él tenía un nieto de la edad de los niños líderes con los que nosotros queríamos que él dialogue. Y ese niño estudiaba en un colegio. Y en ese colegio, a través de nuestro trabajo en instituciones educativas, era un colegio privado, ¿no? Yo había tenido oportunidad de tomar contacto, de conocer a la directora. Y a través de la directora del colegio del niño, logramos enviarle una cartita al niño, comentándole que habían otros niños que tenían interés en conversar con él, porque querían que él a su vez conversara con su abuelo. Y la verdad es que conocer, entonces, una persona importante y significativa para la vida del Tribunal Constitucional nos ayudó a llegar a él y romper todas las barreras que el protocolo establece para conseguir audiencias, ¿no? Con personajes de alto nivel, ¿no? Bueno, yo quería finalizar esta parte relacionada al mapeo de destinatarios de influencia y personas que pueden influir en ellos, señalando que este análisis no es estático. No es estático porque si bien nuestra incidencia se dirige al destinatario, nada nos garantiza que la persona que ahora tiene que tomar la decisión pueda permanecer en el cargo. Vivimos en países en donde hay mucha inestabilidad, cambian ministros, cambian funcionarios claves del proceso que nos ayuda a concretar la decisión y por lo tanto vamos a tener que estar realizando una permanente actualización de los actores
con los que estamos trabajando la estrategia de incidencia, ¿no? En el siguiente gráfico, en la siguiente transparencia, podemos observar un gráfico que nos presenta el módulo, ¿no? Es un gráfico que nos ayuda a mostrar a quienes dan el apoyo y quienes se oponen al cambio que se quiere lograr, ¿no? Pero además nos ayuda a graficar el grado de poder que tienen los destinatarios y las personas influyentes. En la parte de arriba, en el cuadril derecho, tenemos que listar todos aquellos que tienen mucho poder y mucha influencia y que pueden o están comprometidos con la propuesta, ¿no? Más cercanos a la línea ponemos los que estamos seguros que apoyan la iniciativa y que pueden ser luego considerados los, en la guía dicen campeones, ¿no? Yo diría los padrinos de la norma. Aquellos que de repente no sabemos cuánto apoyo pueden dar, los alejamos un poquito de la línea central. Y en el cuadril superior izquierdo, aquellos que teniendo poder e influencia se oponen. Y en la parte de abajo colocamos los nombres de quienes teniendo menos poder y poca influencia, pero que son destinatarios de nuestra estrategia, pueden asumir un rol de opositor o de apoyo. Yo quisiera señalar también que esto puede cambiar, ¿no? La ubicación en este gráfico de nuestros destinatarios. Personas que estaban indecisas pueden convertirse en padrinos de la iniciativa, y personas que se oponían y de repente pueden vacilar y pueden dejar de ser voceros de la oposición. Entonces, esto hay que revisarlo y actualizarlo también regularmente. Y recordar en este gráfico que el poder, cuando hagamos este gráfico, el poder puede tener diferentes formas. No solo hay que pensar y ubicar aquí en aquellos actores que tienen un poder visible, un poder formal, porque tienen el cargo. Aquí también hay que ubicar, por ejemplo, a los asesores, que formalmente no toman la decisión, pero que hemos comprobado ustedes y nosotros en el Perú que pueden cumplir un rol muy importante. En nuestro caso, por ejemplo, en el Perú, la esposa del presidente tiene más poder que muchos ministros o congresistas. Y este no es un poder formal y tampoco es reconocido formalmente, ¿no? Pero es un poder que existe. Pero además también hay personas que tienen un poder que se sustenta no tanto en el mandato o en la cercanía que tienen con el que decide, sino en este cuadril también podemos identificar individuos que ejercen una influencia fuerte porque son el líder religioso de la iglesia a la que pertenece, la persona clave en el proceso de incidencia, ¿no? Yo quisiera pasar a la siguiente transparencia, porque allí quería compartir un gráfico que he elaborado en el que me parecía importante destacar la necesidad de, si no la hemos construido, en nuestra estrategia de incidencia y en nuestro mapeo de
destinatarios y personas de influencia, para que como organización o grupo de organizaciones que están impulsando un cambio, necesitamos tener una base social de apoyo. O sea, no basta el argumento técnico, no basta la legitimidad jurídica de nuestra propuesta, es central que la propuesta de cambio tenga respaldo social. Eso le da legitimidad social, ¿no? Entonces, en este gráfico, yo quería destacar que además de los destinatarios, y los destinatarios clasificarlos en opositores o aliados, es importante identificar quiénes son nuestra base social. Y allí nuestra base social son los que se van a beneficiar con el cambio. Y no los involucramos en el proceso, eso lo vimos en el módulo de participación. Yo siento que nuestra estrategia va a estar coja, ¿no? Va a adolecer de enfoque de derechos. Pero además de los beneficiarios o la base social de apoyo, que van a ser probablemente mejores voceros en muchas ocasiones que nosotros ante los destinatarios, es importante que al interior de nuestra organización identifiquemos las partes interesadas internas, ¿no? Esto es central, porque muchas veces, si bien el plan de advocacy lo podemos construir involucrando a todos nuestros colegas, y es eso importante, nosotros tenemos que identificar con quiénes contamos, porque hay muchas oportunidades que surgen en la coyuntura y que no podemos desperdiciar, y que tenemos, por lo tanto, que contar y haber identificado al interior de nuestra organización quiénes son, no solo los que van a tener mandato en la estrategia o responsabilidades en la estrategia de advocacy, sino quiénes son los otros actores de nuestra institución que nos van a apoyar. Y sobre ellos también tenemos que influir. Voy a pasar a la siguiente transparencia, Jorge. Yo no sé si este tema probablemente lo veamos en el módulo de construcción de alianzas, pero a mí me parecía importante señalar que, dependiendo del objetivo de cambio, nosotros tenemos que identificar otros destinatarios que no necesariamente son los que toman la decisión, sino que pueden ser aliados claves o facilitadores del proceso. Pongo algunos ejemplos. Expertos. Para nosotros, el tener la oportunidad de contar con la visita y el apoyo de Peter Newell el año pasado ha sido extremadamente útil para avanzar en nuestra estrategia. Y no solo es una oportunidad que tuvimos gracias al apoyo de la oficina regional, sino fue una visita que rápidamente incorporamos en nuestra estrategia de incidencia. No solo nos asesoró, sino conseguimos que tenga reuniones con personas claves. Pero antes de la reunión, nosotros garantizamos que la persona clave recibiera mucha información del prestigio mundial de Peter, de su experiencia, que sus asesores y personas cercanas conocieran documentos producidos por Peter. Esto aumentó el interés de los interlocutores con los que buscamos la reunión, porque lo escucharon, siento yo, con mayor interés, ¿no? Dependiendo del objetivo, además de identificar expertos que nos pueden reforzar la opinión técnica, yo quería agregar también que es interesante conseguir
en este mapeo expertos que no necesariamente estén directamente vinculados a la temática de infancia. Por ejemplo, en temas presupuestales, quienes abogamos por derechos del niño, todos cuando nos escuchan pidiendo más recursos para la infancia, dicen sí, pues los niñólogos están pidiendo más recursos para la infancia. Pero si este pedido de más recursos para la infancia es asumido por un experto economista que diseña presupuestos o que ha trabajado para el Banco Mundial, la cosa cambia. Conseguir, por ejemplo, que en el caso de Perú, quiero comentar a algunos expertos que en el tema de presupuesto pueden y son de hecho clave, el director académico de una universidad en la Facultad de Economía. Abogatás, un ex viceministro de Economía, que nos ha hecho papers o documentos que utilizan su expertise técnica presupuestal enfocado en alternativas para asignar desde gobiernos locales más recursos para infancia. El peso de la opinión de expertos es muy útil y por lo tanto tenemos que haberlos identificado y convertidos en aliados a través de nuestra estrategia de llegar a los destinatarios, pero también llegar a los influyentes. Hay otros que en este mapeo pueden resultar clave porque son quienes lideran redes y tienen contactos con diferentes actores. Y su opinión es muy respetada, pero además pueden colocar el tema que nos interesa en estas redes o en las oportunidades que tienen posibilidad de hacer declaraciones públicas, ¿no? Un ejemplo de una persona que cumple este rol de conector es el presidente de la Mesa Nacional de Lucha contra la Pobreza en el caso de Perú, ¿no? El tema de protección frente a la violencia no estaba en la agenda política ni pública de nuestro país hace 5 años. Pero desde hace 5 años preside, en ese espacio que él preside, facilita el tema de protección frente a la violencia, ha ingresado a tal punto que lideran un grupo de trabajo enfocado en protección. Y que ese grupo es central en la estrategia también de conseguir la prohibición del castigo físico y humillante, ¿no? Yo quisiera finalizar señalando que en el mapeo algunos de estos actores influyentes pueden ser lo que yo llamo vendedores, porque tienen capacidad para llegar a otro con carisma, capacidad para persuadir, pero además gozan de prestigio, confianza, credibilidad y sobre todo son escuchados por otros. Y finalmente yo quería destacar, por lo tanto, que en este mapeo de personas influyentes, algunas de estas personas influyentes pueden convertirse en destinatarios de nuestra acción de incidencia. Quisiera poner un ejemplo. Hay un periodista que tiene mucha influencia en nuestro país, que habla fundamentalmente de política y de economía, y que nosotros estamos tratando de influir en él para que se convierta en una persona que empiece a hablar de la necesidad de prohibición del castigo físico y humillante como estrategia que refuerce la necesidad de acelerar esta prohibición, ¿no?
Bueno, yo no sé si es que hay alguna pregunta o comentario, porque ya hablé como una lorita mucho y antes de pasar a la siguiente parte quería hacer un corte. Jorge. Muchas gracias, Ana María. Muy interesante lo que nos han venido compartiendo. Mónica, sé que tú estabas chequeando el tema del chat. Yo, como estoy pasando las PowerPoint, no estoy pudiendo ver el chat. No sé si hay alguna consulta, reflexión que quieran hacer hasta ahora, experiencias vinculadas a las situaciones país que hayan vivido ustedes, que quieran resaltar algún elemento que haya expresado Ana María. Jorge, por el momento no hay ningún comentario o pregunta por el chat. No sé si alguien desea hacerlo oralmente. Hola, Jorge, ¿me escuchas? Sí, ¿se escucha? Ok, listo. Solamente quería agregar a todo a ese conocimiento basado en la práctica que nos ha compartido Ana María, que quizá una de las cosas que también hay que estar vigilando en términos de eh, digamos, del grupo meta al que queremos influenciar o de los influenciadores de ese grupo meta, es que debemos también estar vigilantes de los eventos particulares en la vida de estas personas, porque eso puede cambiar, digamos, su perspectiva de vida. En El Salvador, por ejemplo, una de nuestras aliadas importantes para muchos cambios que se han hecho en favor de primera infancia, y particularmente dentro de lo que se trabajó de Ciudad Mujer, fue Banda Piñato, que en ese momento era la primera dama de la República, pero cuya vida de verdad cambió cuando tuvo a su primer bebé. Entonces, eso en realidad a nosotros nos abrió muchísimo la oportunidad de hablar sobre infancia y sobre estas nuevas realidades para ella, ¿no? Es decir, era un horizonte distinto desde que antes de ser madre y luego de ser madre. Entonces creo que hay eventos también, no solamente el tema de cómo identificamos a tu grupo meta para influenciar a tus tomadores de decisión, sino también y a los que puedan influenciar a estos tomadores de decisión, sino también los eventos particulares que están ocurriendo en la vida de estas personas y que pueden abonar a tu causa. Excelente, gracias querida, sí, completamente de acuerdo. Tenemos que estar pendientes también de esos cambios y de las oportunidades. Bueno, yo quería continuar entonces con la presentación porque tengo todavía algunas transparencias preparadas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la estrategia de incidencia en destinatarios e influyentes. Y lo central es algo que ha comentado nuestra amiga: no basta conocer los intereses y las actitudes de nuestros destinatarios, ¿no? También es importante conocer su vida pública, pero también obtener la mayor información posible. Porque el ejemplo que nos ha dado nuestra amiga nos permite reconocer que una persona que probablemente no estaba tan involucrada en temas de primera infancia, al ser madre, los asume. El asunto es que esto requiere tiempo y las cosas pueden cambiar. Y conocer cómo piensa y cuál es la posición de nuestros destinatarios y qué cosa es lo que les interesa, hay que ser creativos y en el módulo nos comentan, nos sugieren, por ejemplo, estar pendientes sobre qué comenta a través del Twitter. Se ha escrito artículos o editoriales, qué es lo que refleja en términos de posición ideológica el contenido de esos artículos. Tenemos conexiones personales o redes a través de las cuales averiguar qué piensa. Esas son algunas de las ideas que nos da el módulo. Y con esta información, el módulo nos presenta una herramienta que está en la siguiente presentación,
que es un cuadro muy útil y que me parece importante completar, ¿no? No solamente cuánto poder tiene sobre el cambio que queremos generar, cuál es su posición frente al cambio, qué es lo que le interesa o cuán interesado está en el tema, qué es lo que le importa. Por ejemplo, en ocasiones lo que le importa al político es aumentar popularidad, obtener rédito político. Eso no nos importa a nosotros, pero eso es lo que a él le interesa. Mostrar una imagen vinculada a infancia a veces puede ser muy rentable. Otra de las cosas que en esta matriz podemos o debemos incluir es cuánto conoce del tema. Hay congresistas que son ingenieros nucleares, no necesariamente tienen que conocer sobre infancia. Entonces, cuando yo quiera llegar a este ingeniero nuclear, no voy a llegar con un discurso que de repente no entienda. Tal vez tendré que buscar para graficar mi mensaje ejemplos que se vinculen a su formación profesional. En este recuadro también nos plantea la necesidad de informar a quién rinde cuentas el destinatario. Por ejemplo, hace muchos años nosotros queríamos lograr que la Ley Orgánica de Municipalidades institucionalice las demunas. Y teníamos aliados en el Parlamento, pero no teníamos garantizado el voto de todos los congresistas y nosotros queríamos una ley que se apruebe por unanimidad. Y habían indecisos, había gente que decía, oh no, esta ley va a generar gastos, no hay presupuesto. Pero nosotros sabíamos que la coyuntura en esa época, el nivel del prestigio del Congreso estaba hasta por los suelos y próximamente habrían elecciones. Entonces, nosotros sabíamos que a muchos congresistas que tenían esta posición de indecisos o que no querían saber nada con la infancia, les interesaba aumentar el nivel de reconocimiento que tenían en la región de donde provenían. Entonces, nuestra estrategia fue contactarnos con los jefes de demunas de esas regiones y organizar una acción de movilización social para que la semana previa al debate de la ley, estos congresistas recibieran cartas de niños, faxes, en esa época no era tan accesible el correo electrónico, llamadas telefónicas, de gente importante de sus regiones o de sus departamentos, que les dijera, miren, sabemos que se va a discutir esta ley, esperamos que usted la resuelve. Entonces, realmente fue sorprendente cómo esta estrategia de generar una movilización y una especie de presión sobre los congresistas, pero no desde Lima, sino desde los lugares donde estaban sus votantes, nos resultó muy efectiva. ¿Por qué? Porque ellos formalmente le tienen que rendir cuentas a sus electores. Y este comentario que he hecho también se relaciona con la siguiente pregunta que hay en la matriz, ¿qué es lo que le importa al destinatario? O sea, a los que votaron finalmente no les interesaba las demunas, les interesaba quedar bien con sus electores. La siguiente transparencia, por favor, nos presenta, Jorge, la siguiente transparencia, nos presenta algunos enfoques que nos pueden ayudar a decidir cómo influir en los destinatarios para que cambien de opinión y actúen, ¿no? Esto lo he sacado del módulo y tiene que ver con 3 formas de relación de Save the Children con los decisores. Que creo que eso es importante, pero no, sinceramente considero que no es lo único que nos va a ayudar a definir la estrategia. El enfoque de cooperación, que consiste en, si yo quiero lograr un cambio determinado,
establezca una relación de cooperación con la institución y las personas que tienen que tomar la decisión, y les propongo trabajar con ellos para encontrar la solución, ¿no? Eso garantiza una relación de confianza y un acceso directo a ellos. El problema que yo siento es que una relación con el garante nos puede limitar nuestro rol de vigilancia y de crítica, que es central cuando tú quieres generar un cambio. El enfoque de la confrontación es desde fuera, ¿no? Colocado el tema en la agenda, lo que desde este enfoque la guía plantea es: generamos una movilización masiva y una corriente de opinión a los medios. Este es un enfoque que nos permite actuar con mayor libertad, con mayor autonomía, pero que la guía advierte que en algunos contextos puede ser contraproducente y dañar las relaciones futuras con el Estado, con los decisores, ¿no? Sinceramente, yo creo que en la región el ser crítico no implica dañar la relación con el Estado. Si es que tu crítica se basa en argumento técnico, tiene legitimidad social y coloca en el centro los intereses del niño. Y el tercer enfoque que nos ofrece la guía es el enfoque de persuasión. Como alguien que tiene una relación de cooperación con el decisor, pero que tiene una actitud crítica, ¿no? Porque presenta evidencias, tiene argumentos técnicos, ¿no? Este es el enfoque que la guía sugiere como más recomendables. Puede pasar a la siguiente transparencia. Yo aquí lo que quería señalar es que no es un solo destinatario lo que hemos visto para lograr un cambio. Son varios. El que lo decide finalmente puede ser uno, especialmente cuando se trata de estados centralistas o instituciones de poder muy concentrado. Pero en el caso de Perú y probablemente en el caso de muchos países de la región, el cambio va a necesariamente vincularse a diferentes destinatarios, con quienes vamos a tener que establecer diferentes tácticas y diferentes mensajes. No es un solo mensaje ni es una sola táctica, porque el destinatario o los destinatarios no tienen un perfil homogéneo. Probablemente, por ejemplo, a un asesor, nuestro mensaje es eminentemente técnico. Y a un político, incluimos lo técnico, pero tenemos que agregar lo que este cambio puede traducirse en términos de reconocimiento social a la autoridad por haber decidido el cambio, ¿no? Entonces vamos a tener que estrategias, tácticas y mensajes adaptarlos constantemente y definirlos de acuerdo a cada uno de los destinatarios, ¿no? El otro asunto es que muchas veces pensamos que los de SAFE somos los mejores voceros, y la verdad es que creo que en la región hemos comprobado que en muchos asuntos los mejores voceros pueden ser los propios niños y niñas.
pero que esto también demanda incluir en nuestra estrategia de incidencia un trabajo muy cercano con ellos, no solo para que sean actores, sino para que puedan ser voceros que tengan capacidad de argumentar el cambio ante diferentes auditorios, ¿no? ¿Puedes pasar a la última transparencia? Esto ya lo vi, creo que lo he repetido. Puedes pasar a la siguiente porque esta se repitió. Hola, Jorge. Sí, lo que pasa es que pasa lento, Ana María. No te Cada un preocupes, tiempo, Luis. perdón. No te preocupes, que a mí los papeles también que había impreso se me han chispoteado, pero esta es la última y agradezco mucho la paciencia. Y aquí hay algo que comentó nuestra colega de El Salvador, que tiene que ver con identificación de oportunidades claves para la incidencia, ¿no? Para que nuestro público objetivo, nuestro destinatario de la incidencia, a los que queremos convencer, nos escuche, también hay que identificar el momento clave. Por ejemplo, en un proceso de incidencia para formulación de presupuestos, yo no puedo esperar cuando el presupuesto se está debatiendo en el Congreso, que es en octubre. El presupuesto de la República empieza a formularse en abril, y en abril es donde tenemos que sensibilizar a aquellos que van a hacer el proyecto de presupuesto para que le suelten más platita a los temas de infancia. Y los que sueltan más platita para los temas de infancia no tienen nuestro enfoque y básicamente se guían por argumentos técnicos. Entonces, en abril tengo que identificar quiénes son los que van a redactar la norma que permite mover todo el proceso de formulación de presupuesto, para que en la norma que se va a redactar se incluya. Entonces, eso tiene que ver con oportunidades. Muchas veces a lo largo del año se presentan eventos públicos o contextos favorables a la movilización. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en un proceso de preelectoral y aún no se han inscrito los partidos que van a candidatear en el proceso electoral, pero ya las organizaciones que trabajamos el tema de infancia nos estamos reuniendo para redactar una agenda única, muy concreta, con indicadores, y ya estamos buscando vínculos con los jefes de la elaboración de planes de gobierno de los partidos que suponemos se van a inscribir, ¿no? Entonces, si no aprovechamos y no conocemos un poco el ciclo de los procesos en los que nosotros queremos colocar el cambio que queremos generar, a veces podemos desperdiciar oportunidades maravillosas, ¿no? Y yo finalmente quería insistir que el objetivo es central para identificar nuestros destinatarios y sabiendo quiénes son nuestros destinatarios, identificar las personas influyentes que pueden ayudar o participar en el proceso, que habiendo identificado el mensaje y el mensajero adecuado para cada destinatario, el último paso es definir nuestra táctica, ¿no? Y en nuestra táctica de incidencia es fundamental claridad en el enfoque. Y yo al enfoque que propone el módulo, que es un enfoque básicamente de relacionamiento con el destinatario, yo agregaría que no podemos perder de vista nuestro enfoque de derechos, ¿no?
que nos permite tener también claro que los niños tienen que ser actores claves, y esto lo vimos en el módulo anterior sobre participación, y que también es importante no perder de vista que no basta tener el objetivo y el mensaje, el argumento, la evidencia que permita persuadir y convencer es central. Jorgito, hablé mucho, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana María. Creo que ha sido bien interesante, claro y concreto todos los aportes que has hecho. Creo que es un tema que a veces parece sencillo, pero que para llevar a la práctica siempre es complejo y es todo un desafío. Entonces, el haber podido pautar todos estos elementos nos ayuda a ir hacia un camino a cada uno de cómo lograrlo. Muchas gracias también, Margarita del Salvador, por algunas reflexiones que has hecho en torno al mismo. Entonces, queda abierto el espacio para quien quiera complementar reflexiones que ha traído Ana María, quien quiera hacer consultas específicas, quien quiera hacer un aporte en torno a lo que ha vivido en su país y crea que es interesante poder compartirlo entre todos y todas. Como es un tema que muchos manejamos y que en la práctica diaria, en realidad estamos todo el tiempo, a veces sin darnos cuenta, definiendo quién es el destinatario y a partir de eso cómo hacemos toda una estrategia para poder influir o incidir en este destinatario para que el cambio se produzca. A veces María, quizás quieras comentar algo o no sé qué más. Hola. ¿Sí? Jorge, ¿me escuchas? Sí. María Teresa, de la Oficina de Perú. Sí, felicitar a Ana María, ha sido una muy clara exposición con respecto al tema de incidencia. Muchos de los proyectos de nuestra oficina tienen ese punto estratégico para generar el cambio en la vida de los niños. Y quería compartir un poco también una experiencia con respecto al tema de incidencia en el tema de salud para incrementar el presupuesto en la región Huancavelica, una de las regiones más pobres de nuestro país. Y dentro de todos los requisitos, ahorita dando una lectura al módulo, habíamos cumplido, pero creo que también hay que tener en cuenta la propia normatividad que emiten estas instancias, porque a pesar de tener la normatividad, ellos, como se dicen acá en el Perú, van contra la corriente, ¿no? Entonces, en esta experiencia tuvimos que hacer un análisis de la normatividad nacional, regional que habían emitido estas autoridades, y con eso trabajamos teniendo en cuenta también la rotación. Nosotros habíamos hecho la planificación y por eso hablabas tú del tiempo y del presupuesto. Teníamos presupuesto y tiempo para un año. Sin embargo, todo este plan de incidencia, trabajado no solo desde SAFE, sino con otros aliados que estaban en la misma agenda, trabajado con medios de comunicación, trabajado con expertos, nos duró 2 años y medio, ¿no? Entonces, tiene que ser consciente, permanente, de ser posible una persona que esté siempre estando al lado de ellos, porque requieren a veces mucha información y si lo dejamos volvemos a foja cero, ¿no? Entonces creo que esta exposición que nos ha dado Ana María nos reconfirma cuán precisos, cuán claros estamos en el objetivo y cómo tendríamos que hacer esta estrategia, aparte de este cuadro de quiénes están a nuestro favor, quiénes están en contra y quiénes están en el alrededor, pero no movilizando a favor de lo que estamos pensando trabajar, ¿no? Entonces eso quería compartir. Muchas gracias, María Teresa. Querido Jorge, soy Ana María. Yo quería un poco agregar algo a lo que ha comentado María Teresa. Para mí es muy clave, muy importante, que cuando queremos generar un cambio específico, concreto, y eso es lo que queremos lograr, una ley, tenemos que hacer conexiones de ese objetivo con todo lo que hacemos en la organización. Y no solamente a nivel nacional, sino internacional. Yo quisiera señalar, por ejemplo, que hay temas que estamos trabajando para generar cambios legislativos que hemos colocado en el informe ALEPU, en el informe al comité, porque a veces los estados
quieren no solamente ser reconocidos como país de renta media, sino quieren ser reconocidos internacionalmente porque eso mejora su calificación riesgo país como organizaciones respetuosas y cumplidoras de derechos humanos y recomendaciones de instancias internacionales, ¿no? Entonces, yo quisiera destacar eso, que tenemos que buscar que el tema que queremos colocar en la agenda pública y sobre el cual queremos cambiar una norma, tiene que estar colocado en todas las oportunidades de visibilidad a nivel internacional, porque eso rebota luego en el país. Y, por ejemplo, logras que protección frente a la violencia de los niños se incluya como objetivo en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Ese es un efecto rebote. Tú visibilizas violencia hacia la niñez en el examen periódico universal. El EPU emite recomendaciones y eso genera casi muy rápidamente un cambio en la política pública nacional porque lo incorporan en el Plan Nacional de Derechos Humanos. El siguiente paso es vigilar que esto se cumpla, pero tu acción de incidencia logró su objetivo. Muchas gracias, Ana María. Creo que Mónica, tenías dos comentarios para compartir. Sí, Jorge, hay dos comentarios. Uno de Pablo Calderón, de Guatemala, que comenta que al reunir candidatos de partidos políticos para generar compromisos es un tema que no ha resultado una buena alternativa, ya que lo que firman no es un documento vinculante y muchas de las demandas y promesas han quedado en el olvido, ¿no? Y Angélica Montes, de El Salvador, comenta que es importante hacer el análisis FODA en el plan de advocacy para incrementar las fortalezas, aprovechar las oportunidades y poder identificar a los actores clave con los que se puedan trabajar. Sí, yo un solo comentario a Pablo. Efectivamente, los candidatos en época de elecciones firman todo y no necesariamente lo cumplen. Y eso nos pasó a nosotros en el proceso anterior, electoral. En este periodo que culmina, a diferencia de compromisos con declaraciones muy generales, el colectivo de infancia identificó compromisos más concretos. Y durante el periodo de este gobierno, las organizaciones de sociedad civil hemos estado vigilantes para que el Estado cumpla con estos compromisos. Efectivamente, no han cumplido todos los compromisos, pero sí tenemos evidencias de que en algunos han habido esfuerzos y en otros se ha cumplido la meta. Yo creo que este asunto del compromiso que firma, no basta que consignen la firma. Nuestro rol, una vez colocado, logrado la firma de la agenda, es hacer seguimiento, mantener una actitud vigilante e incidir ya sectorialmente, y allí las organizaciones de infancia nos volvimos a concentrar en nuestros énfasis temáticos, hacer monitoreo, seguimiento para que esto se cumpla, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, en relación a la violencia, el compromiso fue formular un programa presupuestal estratégico enfocado en violencia familiar y sexual. Y eso lo hizo esta gestión, que aún le falta hacer muchas cosas, el primer año de su gobierno, ¿no? No fue todo a lo que se prometió, pero sí estamos, logrando también con pedidos de rendición de cuentas, que no se olviden de la palabra empeñada. Muchas gracias. Sí, Mónica. Giovanna Brazzini pide la palabra. Sí, gracias, Mónica. Gracias, Ana María, por esta presentación. En realidad es bastante útil para todos nosotros. Yo en realidad quería dos apreciaciones muy concretas. La primera era que me
llamaba la atención porque en definitiva sí es un tema que es recurrente en la región y es la alta rotación de los funcionarios, de los altos cargos de mandatarios o de tomas de decisión en la política pública, ¿no? El módulo, lo que tú nos orientas es que en definitiva al momento de hacer el mapeo nos centremos más en las personas y no en las instituciones, pero tal vez teniendo el contexto político a nivel regional, si se podría hacer de alguna manera una mixtura, ¿no es cierto?, entre ambas, digamos, abordajes, porque sí siento que solamente recurrir a la persona, como ya nos ha pasado en distintas ocasiones, puede ser de alguna manera, nos puede retardar, digamos, el proceso de incidencia, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna experiencia de complementar ambos abordajes, ¿no? Tanto persona como institución. Ese era por un lado un comentario. Y el segundo, que sí estaba totalmente de acuerdo en lo último que mencionas, el aprovechar, digamos, espacios regionales en donde la influencia es clave a nivel de órganos de control de derechos humanos o de sistemas tanto universal y interamericano, ¿no? Yo creo que ambos sistemas están cada vez teniendo mayor, digamos, influencia y dando la posibilidad, que también lo comentaste, de involucrar a los chicos, a los niños, niñas y adolescentes en este proceso de una participación protagónica y que se refleje a un, digamos, proceso que pueda influenciar, ¿no? El comité cada vez se está abriendo más, por ejemplo, en Skype que pueden hacerse los mismos chicos sin tener que recurrir de repente a Ginebra, o en el sistema interamericano las audiencias temáticas cada vez impulsan más la participación de los chicos, ¿no? Y como para finalizar, sí comentarles que tuvimos nosotros una experiencia, el programa regional tuvo una experiencia de acompañar a chicos a una audiencia temática de justicia juvenil. Fueron 2 representantes de las RENIAS de más de 11 países de la región, y en definitiva lo que sentimos que nos faltó, y como digamos experiencia y lecciones aprendidas, es que estuvieron muy sensibilizados los chicos, o vieron la posibilidad de sensibilizar, digamos, a los comisionados, pero los comisionados, en el momento de presentar la audiencia, no tenían solamente de 6, 7, eran 2 que sabían que los chicos llegaban y iban a exponer y que iban a presentar esa audiencia, pero los demás no. Entonces yo creo que nos faltó, digamos, esa parte de sensibilización a las personas que iban, digamos, a tener toda la información en ese tipo de escenario, ¿no? Entonces sí es interesante lo que menciona Ana María de dar, digamos, este círculo y cerrarlo con todas las personas que podrían estar influenciando. Eso. No sé, Ana María, si quieres hacer un último, ya que estamos en la hora, si quieres hacer un último comentario. Parece que hay más comentarios que surgen. Quizás iríamos cerrando con otro comentario. ¿Tú decías, Mónica? Sí, consultan qué opinión le merece a Ana María el uso de las redes sociales para estos procesos de incidencia. Sí, bueno, gracias, Jorge. Sí, completamente de acuerdo con Giovanna. Por eso es que yo he agregado como precondición para el mapeo de destinatarios, identificar, o sea, tener claro el objetivo y saber qué instituciones en qué instituciones se va a adoptar la decisión, ¿no? Tener claridad que si yo quiero más presupuesto para educación, como lo dice la guía, eso no se decide en el Ministerio de Educación, sino en Economía y Finanzas. También coincido mucho con la importancia de articular nuestra acción de incidencia nacional con la influencia que se puede lograr a través de organismos internacionales de derechos humanos. Para nosotros eso es muy central, especialmente el trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos ha ayudado mucho
para conseguir algunas mejoras todavía pequeñas en lo que es acceso a la justicia para víctimas de abuso sexual. Yo quería señalar a Jocelyn que sí, el tema de las redes sociales a mí personalmente me parece central y muy importante y debemos considerarlo en las estrategias de incidencia. Yo creo que en Perú tenemos un buen equipo de comunicaciones que nos puede ayudar a dar mejor uso a toda la plataforma que tenemos, ¿no? Pero que el uso de redes, al igual que las oportunidades para la incidencia, debe ser evaluado en qué momento es necesario. Te pongo un ejemplo. Cuando tú estás tratando de persuadir a alguien para que asuma un rol y se compre un determinado tema, un cargamontón a través de redes de redes sociales de repente no es muy estratégico en ese momento porque sientes que lo estamos presionando. Entonces, redes sociales sí, sabiendo en qué momento es importante usarlas y con qué objetivo y para llegar a qué. Por ejemplo, para generar base social de respaldo a un tema, aquí en el Perú, de manera espontánea, hemos visto el poder de las redes sociales hace algún tiempo. Cuando una jovencita grabó en un celular una escena en donde un padrastro maltrataba y golpeaba, castigaba a su niño, lo colgó en redes sociales y se generó toda una corriente impresionante. Eso ayudó a visibilizar el tema y fue una oportunidad que a través de Mónica y nuestro equipo de comunicaciones se aprovechó para ir a medios a colocar el tema en la agenda pública. Y se aprovechó para pedir reuniones con la gente de la Comisión de la Mujer que después ayudaron a conseguir el dictamen favorable, ¿no? Entonces, aquí yo quiero destacar, las redes son importantes, pero también en una estrategia de incidencia, estas conexiones que yo he mencionado hace algunos momentos que permiten conectar diferentes espacios, diferentes acciones con el objetivo de cambio que queremos. Querido Jorge, muchas gracias. Ana María, gracias a ti. Excelente, porque estás terminando el módulo, ya empezando el próximo, que es movilización social, y que es justamente poder reflexionar todos juntos en las diferentes estrategias y elementos a tener en cuenta para asegurar esa movilización social que acompañe a lo que es los procesos de incidencia. Así que muchas gracias, Ana María, muchas gracias a todos y todas por sus aportes y por su participación. Y ánimo, que el próximo módulo es clave, especialmente para lo que nos estamos involucrando en la nueva campaña, en la medida que la movilización social va a dar soporte a que nuestras acciones de incidencia, si las podemos llevar a cabo en forma adecuada, se potencien y logremos un mayor impacto. Así que muchas gracias a todos y todas. Estaremos finalizando este módulo y dentro de 3 semanas, el tercer martes, como siempre, de cada mes, tenemos el próximo, que es movilización social. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Ana María, y a todos.